María Emilia Garro Vidal es especialista del programa Ciudadanía Global del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, así que con ella vamos a hablar de lo que anticipábamos, el cambio climático en casa, cómo sucede y qué cosas podemos hacer para esa transformación en marcha. Hola María Emilia, ¿cómo estás? Hola Sergio, buen día, ¿cómo estás? Bien, es un gusto poder compartir este rato con vos y tenemos ganas de escucharte. Por supuesto, bueno, agradeciéndote el espacio, esta vez venimos con un tema que tampoco se toma vacaciones, que es el cambio climático. Cada vez escuchamos más sobre este tema y poco sabemos cómo aportamos nosotros desde nuestras prácticas cotidianas y cómo podemos contribuir desde casa. Por eso este espacio es fundamental para conocer algunos cambios de hábitos que podemos hacer, algunos cambios en nuestras decisiones, sobre todo en materia de consumo. Pero para saber un poquito de qué estamos hablando, básicamente es un proceso generado por el crecimiento de un gas, que es el dióxido de carbono, que proviene de combustibles fósiles principalmente, y otros gases como el metano y el óxido nitroso, que son otros gases que también se acumulan en la atmósfera, y estos se traduce en un significativo aumento de la temperatura media global. Los resultados ya sabemos que son poco alentadores, Sergio, y el cambio climático acelera la desaparición de especies, principalmente, y también, como lo conocemos mucho, en los reservorios de agua dulce, tanto en glaciares y polos, que realmente preocupan a toda la comunidad científica y a todos los ciudadanos y ciudadanas. María Emilia, ¿qué tal? Sí. Buen día. No, hola, ¿qué tal? Buen día. Te escucho, nos presentás el conflicto diciendo cambio climático, nos suena como a un monstruo enorme y abstracto, porque la realidad es que en nuestra cabeza cuesta muchísimo terminar de entenderlo, de darle forma, y sin embargo, así todo, con esta problemática tan grande que nos estás mencionando, podemos todos y todas de alguna manera aportar parte de la solución. Exacto, y vos sabés que es desde el sentido común. A ver, empecemos por el transporte, que es algo que lo hacemos todos los días. Conozcamos este dato. Cada litro de combustible que consume un auto genera 2,5 kilos de dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Esto tal vez no lo vemos, pero se multiplica de varios de cientos veces cuando viajamos trayectos largos, ni que hablar cuando viajamos en avión, que se multiplica en miles. Entonces, ahí está el problema. Yo les pregunto a ustedes, para que me ayuden, ¿qué podríamos hacer? Y hay que pensar en el transporte, ¿no? Claro. Obvio, utilizar menos el auto. Estamos coordinados con Sergio, respondemos a la vez. Sí, es que... pienso, claro, reducir los viajes, reducir la cantidad de viajes, cambiar la forma de transporte. Exactamente, bueno, ese es el sentido común. El tema es que lo tenemos que incorporar en nuestras decisiones, es decir, tenemos una bici, usemos la bici, tenemos un trayecto corto por hacer, qué mejor que la bici o caminando. Si tenemos un trayecto largo, qué mejor que un transporte público. Reducir el avión, exigir que se utilice más el tren. Ahora tenemos la contradicción también, María, de que bueno, el transporte, cuando pensemos en el transporte público, pensamos en el colectivo, pensamos en el subte, pensamos en el tren, y también nos genera un miedo por la situación que estamos atravesando, y claramente me refiero a la pandemia, ¿no? Entonces ahí también hay como todo un desafío por delante, que tiene que ver con cuidados personales, pero también el cuidado de quienes manejan los transportes públicos, para ver, bueno, cuántas personas se están metiendo, cuáles son las distancias, si se están ventilando los espacios, ¿no? Por supuesto, ahí se complejiza mucho más este tema. Sin embargo, tengamos en cuenta de que, justamente hablando con importadores de bicicletas, que ya tienen todo el 2021 saturado de pedidos. Entonces, hay un cambio y ahí hay algo positivo para mencionar. Ya la bicicleta se está usando hasta trayectos de hasta 20 kilómetros. Entonces, digamos, hay opciones y hay posibilidades para mejorar la calidad de vida, porque no solamente es la calidad de vida del ambiente, sino la humana, ¿no? Hablando de la energía, por ejemplo, otro caso. Los hogares consumen el 29% de la energía mundial, y esto es el 21% de las emisiones de dióxido de carbono. Otra vez les pregunto, ¿qué podríamos hacer? Es sentido común.
Sí, es sentido común, es por supuesto consumir menos energía, tratar de hacer todo lo que se puede en ese sentido, pero también por ahí animarnos a empezar a conversar sobre cómo rediseñamos las ciudades donde vivimos, ¿no? Y qué exigimos como comodidad o lo que creemos comodidad. ¿Será necesaria tanta cantidad de elementos de tecnología, de aparatos y demás? O por ahí entramos a revisar qué tenemos en derredor y decimos, hay cosas que por ahí nos podríamos ahorrar, o luces, por supuesto, ni hablar, ¿no? Obvio. A ver, todavía lamentablemente no llega la energía eólica ni la energía solar a todos los hogares de la ciudad. Pero bueno, si no tenemos esa tecnología, que sería la óptima, porque es una energía limpia y renovable, ¿qué podríamos hacer? Bueno, es el ahorro y es el consumir menos. El consumir menos es estratégico para nuestra vida, para nuestra subsistencia. Acceder a electrodomésticos eficientes, que veamos los sellos, que aprendamos a leer de dónde provienen estos productos, cuánta durabilidad tienen. Ya hemos hablado en otras oportunidades de obsolencia programada. Es necesario cambiar el celular cada 2 años, sabiendo que eso implica un consumo de energía extraordinario. Bueno, estas son las cuestiones. ¿Qué consumimos? ¿Cuánto plástico consumimos, por ejemplo, en un día? Pedimos bombillas plásticas que ya no estarían siendo entregadas, pero hay algunos comercios que las siguen emitiendo, bolsas plásticas, esto de cuando nos alimentamos, los utensilios de cocina que vienen en plástico. ¿Es necesario tanto? En ese sentido hay 3 acciones básicas. Primero, compostar en casa todos aquellos residuos orgánicos, que reducimos casi el 50% de los residuos de casa. Reducir este consumo plástico, reducir el cambio de tecnología tan permanente. También en la alimentación, por ejemplo, chicos, sabemos que 295 kilos de dióxido de carbono por proteína vacuno, por kilo de proteína vacuno, y 1 kilo de dióxido de carbono por cada kilo de legumbres que se producen. Entonces, no digamos no a la carne, porque sabemos que es un cambio de hábito muy, muy difícil de realizar en la mentalidad argentina. Pero por lo menos diversifiquemos. No compremos jugos envasados, hagámonos los jugos en casa, consumamos alimentos de estación. Son, bueno, parte de una práctica que lo hacían nuestros abuelos. No quiero ponerme muy técnico con los números, pero lo que acabas de mencionar no puede ser pasado por alto como si nada. Básicamente lo que nos estás diciendo, María, es que con una compra nada más, con decidir un día, solamente un día, como propone Paul McCartney, que está con los lunes sin carne, ¿no? Con un día que cambiemos 1 kilo de carne por 1 kilo de legumbres, estamos reduciendo casi 300 kilos de emisiones de carbono equivalente a la atmósfera. Por un día nada más. Entonces, esas pequeñas acciones que mencionás, de repente se vuelven un impacto enorme, un cambio en el impacto que es enorme. Exactamente. Sí, frente a 1 kilo de las legumbres, ¿no? Frente a 1 solo kilo que podríamos emitir si consumimos legumbres. Una compra tan pequeña, ¿no? Y mira, y les digo el último dato. Un árbol consume en su vida, absorbe 1 tonelada de dióxido de carbono. Entonces, cuando hablamos de deforestación, cuando hablamos de incendios intencionales, cuando hablamos de la tala indiscriminada, cuando hablamos de la sojización, que también sabemos que es una necesidad económica y fuerte no dejamos de pensar en eso. Pero cuando estamos talando árboles, estamos talando toneladas de absorción de dióxido de carbono. Sí, estamos rompiendo ahí decididamente el equilibrio. Con los ejemplos que acabas de poner nos queda muy claro. Justamente en lo que sigue del programa vamos a hablar del valor de consumir más frutas y verduras, de consumir agroecológico, y también casi sobre el final sobre las emisiones que se producen en el campo si seguimos produciendo de este modo convencional como lo venimos haciendo. Así que te agradecemos especialmente que nos hayas dado esta información y una muy buena base para lo que sigue del programa, María Emilia.
Muchas gracias a ambos y buen sábado. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.